Nunca la noticia de un desastre se puede tomar de manera positiva. Cuando escuchamos de algún dolor o alguna destrucción que sucede a nuestro alrededor, llega al corazón ese estremecimiento, ¿verdad?, que produce el ver en otros su desaliento, el terror que pueden sentir esas personas al enfrentar cualquier tipo de ruina. Por ejemplo, cuando hay todos estos desastres naturales y las personas quedan sin un hogar, cuando escuchamos de personas que mueren sin Cristo, eso despierta en el corazón del ser humano un lamento que a veces nos lleva a mirarnos en la tragedia del otro. Sin embargo, la fe cristiana sí puede ver esperanza en medio de la desolación. Independientemente de cuál sea la circunstancia, nosotros los creyentes en Cristo Jesús podemos ver y conocer que Dios está haciendo algo para renovar todas las cosas. Él está haciendo nuevas todas las cosas. Su plan es restaurar lo que está dañado. Y con eso en mente les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 23. Y vamos a leer los versículos del 37 hasta el versículo 2 del capítulo 24. Mateo 23, versículo 37, y vamos a leer hasta el versículo 2 del capítulo 24. Dice así la palabra de Dios. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes les es dejada desierta, porque les digo que no me verán, que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Amados, este capítulo 23 registra el último sermón que Jesús dio en público antes de su muerte en la cruz. Y en este sermón él ha estado desarrollando un discurso bastante confrontador, pero al mismo tiempo aterrador. Porque él está denunciando la corrupción de la religión en Israel y les está anunciando también el castigo de Dios contra los líderes religiosos por su falta de arrepentimiento. Ay de ustedes, escribas y fariseos. El juicio está dirigiéndose hacia ellos, pero el juicio no se limita solo a ellos. El texto que acabamos de leer nos dice que ese juicio de Dios se extiende a toda la nación que replicó la religiosidad hipócrita de sus dirigentes, y ahora ellos iban a enfrentar las consecuencias de su pecado. Pero en medio de este juicio, yo quiero, hermanos y amigos, que podamos reconocer en estas palabras la esperanza de que Dios sigue trabajando en hacer nuevas todas las cosas, porque su plan sigue siendo restaurar lo que el pecado destruyó. El título que le he puesto a este sermón es La desolación de Jerusalén. Y aunque ese es un mensaje bastante gris, es un mensaje bastante triste, bastante lúgubre, mi deseo es que tú puedas entender que el mensaje de la caída de Jerusalén y del templo para nosotros representa una señal de cómo Jesús daba por terminada la anterior forma de adoración para su pueblo, pero en medio del juicio
lo hace para darnos una nueva y mejor manera de adoración. Y vamos a seguir esta idea en el pasaje que acabamos de leer, comunicando o tratando de mirar lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos a través de 3 ideas principales. Número 1, la corrupción de Jerusalén, la sentencia para Jerusalén y la destrucción de Jerusalén. Y vamos a empezar con lo primero que el texto nos presenta, que es la corrupción de Jerusalén. En el versículo 37, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea los que son enviados a ella. Si usted se da cuenta, hay unos signos de admiración que no tratan de comunicar gozo o alegría, sino lamento. Es claro que en las palabras de Jesús se puede expresar, se puede entender el corazón del Señor, que se duele de ver a su pueblo amando a su pecado más que a Dios. Esto entristece el corazón del Señor. Cuando Él está mirando a Jerusalén, que se supone que debía ser una luz para las naciones, amando la corrupción y el pecado y olvidándose de Dios. Es por eso que aunque esto es un lamento, también es el fundamento del juicio para Jerusalén. Para Jerusalén. Porque en vez de ser luz para las naciones, Jerusalén se convirtió en primer lugar, según este versículo, en asesina de los profetas que Dios le envió. Esto no es algo menor, hermanos. Estamos hablando del epicentro en donde las naciones iban a venir para conocer quién es Dios. Y cuando estas personas recibieron el mensaje por medio de los profetas, los rechazaron. Pero no fue un desprecio como simplemente decir: oh no, no te creemos, vete de aquí. No, podemos mirar en las Escrituras testimonios como el del profeta Micaías, quien por decir la verdad fue puesto preso y no supimos nunca más qué fue de su vida. O podríamos decir también el testimonio de Isaías, que aunque la Escritura no registra su muerte, la tradición enseña de que él murió en manos de Manasés, rey de Israel. Pero en las Escrituras encontramos cómo el profeta Jeremías también tuvo que sufrir a manos de los reyes que gobernaron a Israel en su tiempo. Y no solo de los reyes, del pueblo, de la nación entera, que lo rechazó a él y rechazó a Dios y el mensaje de Dios. Y en tiempos de Jeremías, cuenta el mismo Jeremías en su libro, que había un profeta llamado Urías, que también hablaba la verdad acerca de Dios, y él también fue censurado y asesinado. Así como el profeta Zacarías, de quien Jesús acaba de decir unos versículos anteriores, que fue asesinado, apedreado entre el altar y en el templo, en el atrio del templo. Y todos estos profetas murieron, fueron perseguidos, fueron despreciados, cuando Dios los envió para comunicarle a los reyes de Jerusalén que se arrepintieran. Y esto es porque que te digan y que te llamen al arrepentimiento no suele ser un mensaje que recibamos con gozo o alegría. Pero si tú entiendes que Dios está enviando a estos profetas porque quiere sanar a Jerusalén, sabes que a Jerusalén no la amó nadie más que estos profetas. Porque ellos estuvieron dispuestos a morir con tal de darles el mensaje al pueblo, a los reyes. ¿Y qué hizo Jerusalén? Mató a quienes la amaron, dándoles a conocer la voluntad de Dios. A los que los amonestaron, los mataron. ¿Por qué? El versículo 37 al final nos dice la razón. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó con Jerusalén? No quiso. Jerusalén no quiso ser restaurada por Dios. A pesar de que Dios insistió una y otra vez
en enviar mensajeros para persuadir al pueblo de que se arrepintieran, el pueblo insistió en no arrepentirse, en no hacer caso de la amonestación de Dios. El pueblo insistió en no querer ser restaurados por Dios. No les importaba ser restaurados por Dios. Y estos son los dos argumentos que Jesús usa para culpar a Jerusalén y traer juicio, sentencia de juicio para ellos. Porque Jerusalén mató a los profetas y porque Jerusalén no quiso ser restaurado por Dios. Y estos argumentos nos muestran dos ideas importantes que están a lo largo de toda la Escritura con respecto a la salvación. Por un lado, el deseo de Dios de salvar a las personas. Dios tiene la disposición de restaurar a todas las personas. Fíjate lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos? ¿Eso no te da una idea tierna de un amor paterno, de un amor que tiene misericordia de sus pequeños y que los quiere reunir? Él tiene la disposición. Podemos ver que Jesús tiene la disposición de restaurar al pueblo. Él vino para que fueran perdonados, para que fueran restaurados, para que fueran sanados por medio de Él. Y no solo Él, los profetas cuando vinieron querían eso para Israel. Incluso Juan el Bautista quería eso para Israel. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, les dijo: yo los envío a las casas de Israel. ¿Por qué? Porque su deseo era restaurar lo que el pecado había destruido. Pero lo segundo que vemos en estas palabras es la responsabilidad humana. Dios quiere salvar, pero el hombre es responsable de recibir o rechazar la salvación que viene de Dios. Es responsable. Ambas cosas están. Dios es quien salva. Y a quienes Dios ha escogido, Él los va a salvar. Pero todo ser humano es responsable delante de Dios de recibir o no la restauración que viene de Dios. Fíjate, ¿qué nos muestra estas palabras de no quisieron ser restaurados? Que su corazón se endureció. La dureza del corazón de estas personas era tal que insistieron en no arrepentirse y de más bien sumar culpa a su culpa, provocando así la ira de Dios. Y aquí hay una verdad aterradora. Si tú insistes, si las personas insisten en rechazar a Dios, van a provocar que Dios decida dejar de insistir y abandone a esa persona, como hizo con Jerusalén, en su pecado. Amados, no hay una mayor desgracia que esta, que Dios abandone a alguien en la dureza de su corazón. Y así estaba Jerusalén, endurecida en su corazón. Y el juicio de Dios vino sobre ellos precisamente porque Dios dejó de insistir y los abandonó en su pecado. Pero antes de continuar, quiero hacerte esta pregunta a ti que estás hoy aquí en este lugar. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por medio de sus siervos persuadiéndote de tu pecado? ¿Cuántas veces Dios ha usado este púlpito para llamarte al arrepentimiento? ¿Cuántas veces Dios ha usado a alguno de los hermanos que están aquí presentes para decirte, vuélvete a Dios, y no los has escuchado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha advertido una y otra vez? ¿Qué has hecho cuando Dios te ha extendido su mano? ¿La has dejado en el aire? ¿La has ignorado? ¿Cuántas veces desde este púlpito Cristo no te ha dicho, ven a mí?
y le has dejado la mano extendida. Recuerda que Dios quiere restaurarte, pero tú eres responsable de recibir o despreciar la gracia que Él te extiende. Hay personas en este lugar que han escuchado una y otra y otra y otra vez el Evangelio de Jesucristo y aún insisten en no ser cristianos. Mi oración por ustedes en este momento es que no endurezcan sus corazones hoy. Hoy Cristo una vez más, aunque tú le has rechazado, aunque tú te has hecho el indiferente, aunque te has dormido en el llamamiento que Dios te ha hecho, una vez más Él extiende su mano hacia ti. Una vez más Él te está diciendo, yo quiero restaurarte, yo quiero salvarte, yo quiero perdonar tus pecados. Recibe, por favor, la gracia del Señor hoy. No endurezcas tu corazón, porque si lo sigues endureciendo, estarás provocando a Dios de que un día Él deje de insistir. Y eso será lo peor que pueda pasarte. Y yo no quisiera por ninguna causa que ustedes que están aquí sean abandonados en su pecado. Por favor, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. No busquen arreglar sus vidas y luego venir a Jesús. Ven a Jesús porque no hay otra forma de arreglar tu vida. Deja de ser tan terco. Deja de ser tan terca. Y mira la gracia del Redentor que se extiende para ti. Reconócelo como la única fuente suficiente de perdón y salvación para tu alma. Clama hoy a Él para que tu rescate sea hoy, no después, hoy. La comunidad de Jerusalén en tiempos de Jesús decidió escuchar el mensaje de Jesús, decidió ver a Jesús con su mano extendida y dejar la mano extendida. Decidió endurecer su corazón y decidió rechazar al único que podía traerles salvación. Por eso, para ellos, había llegado la hora. Y una vez expresado el lamento del corazón del Señor por la impenitencia de la ciudad, Jesús como juez emite a continuación la sentencia para Jerusalén. Ya vimos la corrupción de Jerusalén, pero ahora vamos a conocer la sentencia para Jerusalén, que es el segundo punto de este sermón. Versículo 38. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Y en esta breve frase, amados, hay un mundo de sabiduría para nosotros, pero también de información para los judíos que escuchaban a Jesús en ese momento. La casa de ustedes se les deja desierta. ¿Qué significa eso? ¿Es que las casas de todas las personas que estaban allí iban a quedar vacías? ¿Es que el templo iba a ser desocupado? Vamos a mirar dos ideas que podemos entender a partir de esta sentencia y que son importantes resaltar en este momento. La primera idea es la siguiente. Las palabras de Jesús estaban marcando el fin de la era del templo visible. El fin de la era del templo visible. Cuando Jesús les dice, la casa de ustedes, se refiere al templo de Jerusalén, en donde ellos adoraban a Dios. Recuerda que al templo se le llamó en muchas oportunidades la casa de Dios. Y la gloria de Israel era Jerusalén. Y la gloria de Jerusalén era el templo. Los peregrinos año a año viajaban para llegar a Jerusalén. Año a año viajaban para venir a traer adoración a Dios en su templo.
Pero la gloria del templo era la presencia de Dios habitando allí. Eso es lo que aprendemos en el Antiguo Testamento. Porque cuando Salomón edificó el templo, ahí en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 11, tú lo puedes leer después. Salomón está presentando adoración a Dios por causa del templo que él había podido desarrollar o levantar. Y dice el testimonio de las Escrituras que la gloria de Dios llenó el templo, llenó la casa de tal manera que nadie podía entrar a ese lugar porque la gloria de Dios estaba ocupando el templo en ese momento. Y la presencia de Dios habitó allí desde aquel momento. Por eso cuando los israelitas estaban en el exilio, buscaban hacia dónde quedaba Jerusalén. Y si Jerusalén quedaba hacia esa dirección, ellos hacían sus oraciones mirando hacia allá. ¿Por qué? ¿Qué había en Jerusalén? El templo. ¿Y qué había en el templo? La gloria de Dios habitando en medio de su pueblo. Pero en la historia de Israel hubo un momento en que la nación se dividió. De las 12 tribus, 10 se fueron hacia el norte y decidieron despreciar a Jerusalén y despreciar al templo. Es más, ellos se hicieron ahora sus nuevas formas de adoración, lo cual fue tan aborrecible a Dios que ellos fueron los primeros en probar el juicio por medio de la mano de Asiria. Pero las tribus que quedaron al sur no lo hicieron mejor, porque ellos tenían el templo, tenían la ciudad del gran rey. Pero la corrupción de las tribus de Israel que estaban allí fue tal que incluso introdujeron imágenes de ídolos dentro del templo. La casa que era para la adoración exclusiva a Dios, ellos la convirtieron en un templo para la idolatría a cuantos dioses pudieron meter allí. ¿Qué hizo Dios con Jerusalén? Entonces envió a Babilonia como castigo y Babilonia destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Eso tiene un significado muy importante. Porque cuando Israel es sitiada por Babilonia, los que salen como esclavos, entre ellos iba el profeta Ezequiel, y Ezequiel tuvo una visión bien extraña. Si usted ha leído el libro de Ezequiel, es bien raro, pero aquí te voy a explicar un poquito de qué significa eso. Él ve un altar cósmico bastante llamativo, y él ve cómo ese altar estaba en el templo. Pero él también ve cómo ese altar del Señor, que representa la gloria del Señor, sale del templo. Y el templo del cual la gloria del Señor está saliendo, Ezequiel puede ver los ídolos dentro del templo. Era un templo corrupto ya. No era para la adoración de Dios. Y la gloria de Dios salió del templo y se fue. Y nunca más volvió. Por eso cuando ellos regresan del exilio de Babilonia, la gran tragedia de Israel es que ellos esperaban ver la gloria de Dios volver al templo, pero eso nunca sucedió. A pesar de eso, desde Ezequiel hasta Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Dios estuvo anunciando que la gloria del segundo templo sería mayor que la primera. Pasaron 500 años desde esas profecías y eso nunca pasó. El templo de Israel nunca más volvió a tener la gloria de Dios entre ellos. Nunca más. Sin embargo, sabemos que la gloria de Dios se manifestó al remanente fiel de Israel en un nuevo y mejor templo. Si nosotros leemos las palabras de Juan en el capítulo 1, versículo 14, ¿sí recuerdan que dice? Y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Esa frase es súper importante, porque ¿quién es el verbo según Juan 1? Jesús, muy bien. Y Jesús, el verbo, se hizo carne. Y luego dice, habitó entre nosotros. Y la palabra ahí traduce es, hizo su tabernáculo entre nosotros. Y lo que sigue en ese versículo es, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la gloria sí vino, pero vino a un templo diferente.
a la humanidad de Jesús. Pero todo esto que hemos visto acerca del templo nos deja ver la intención de Mateo cuando escribe estas cosas. Porque Mateo nos está diciendo en su testimonio, en lo que hemos leído hasta ahora, que el templo vino al templo. El templo verdadero vino al templo que estaba en Jerusalén. Y cuando él regresó, cuando la gloria del templo vino al templo visible hecho de piedra, en donde ya no habitaba más la presencia de Dios, Jerusalén no la pudo ver. Israel no pudo ver la gloria de Dios en Jesús. No pudo ver al templo invisible. Porque no le había sido dado verlo como parte del juicio de Dios. El juicio de Dios entonces para Jerusalén se traduce en que el templo de piedra, el templo visible, quedaría desierto, pues nunca más habitará en ese lugar la gloria de Dios. Nunca más. Nunca más. Trata de pensarlo. Cristo es la gloria de Dios entre los hombres. Él entró al templo. En ese momento la gloria de Dios entró al templo. Pero cuando Él salió del templo, la gloria de Dios nunca más volvió a ese templo. Y este es el juicio para Jerusalén y para el templo. Que Jesús saldría de ese templo para nunca más volver a entrar. Y esa es la desolación de Jerusalén. Esa es la ruina que recibió la comunidad de Jerusalén, que no es cualquier cosa, es grande, porque ya Dios entonces no iba a habitar en medio de esa comunidad. Pero la sentencia de Jerusalén tiene una segunda idea. El final del templo visible terminó, pero comenzó la era del templo invisible. Es el versículo 39. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Tú te has puesto a pensar por qué muchos en Israel veían a Jesús como un maestro, pero como un maestro destruible, frágil, se puede matar? Mientras que otros pudieron, como Juan, decir, vimos la gloria de Dios en él. Y esto es porque los adversarios de Jesús fueron enceguecidos como juicio de Dios para que no pudieran ver la gloria de Dios en Cristo. Mientras que al remanente fiel de Israel sí les fue dado por medio de la fe. Por eso es que él aquí está diciendo que la gloria de Dios que está en Cristo, en Jesús en ese momento, ellos no la volverían a ver, porque ellos eran adversarios de Jesús y ya no les iba a ser dado volver a verlo, sino hasta cuando un cántico, un salmo, un texto del Salmo 118 que leímos al principio, sea nuevamente cantado anunciando la segunda venida del Señor en gloria. Jesús lo que está diciendo es, ustedes no van a ver más este templo, no se les va a dar fe para ver esta gloria, sino hasta que yo regrese y nuevamente sea cantado, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Jesús señaló que su humanidad era el templo que había de ser destruido y que Él mismo levantaría ese templo en 3 días. Y eso se cumplió en su resurrección. Al tercer día de su muerte, Él resucitó. El templo se levantó, aunque fue destruido. Así que ahora, solo los que tienen fe en su muerte y resurrección pueden ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Solo los que tienen fe en la muerte y resurrección del Señor pueden ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. La gloria que para muchos es invisible. Sin embargo, después de la asunción, cuando Jesús sube a los cielos y se sienta en su trono,
Podemos también ver a lo largo de la revelación del Nuevo Testamento que hay una expresión visible de ese templo invisible. Y es una comunidad. ¿Ya sabes cuál es? La iglesia. La iglesia. Por medio de la fe, los cristianos somos unidos al cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? El templo. Entonces, cuando tú creíste en Jesús, fuiste unido y ahora eres una piedra viva ¿de qué? Del templo. Estás unido a Él. Eres miembro de su cuerpo. Le perteneces a aquel que es la piedra angular del templo. Eso quiere decir que nosotros como iglesia somos la expresión visible del templo de Dios. La iglesia, las personas, no el edificio. El edificio no es la iglesia. La iglesia somos la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. En nosotros habita el Espíritu de Dios. Yo quiero que leas conmigo lo que dice 2 Corintios, capítulo 6. Porque me encanta la forma como Pablo habla acerca de nuestra identidad como pueblo. Nosotros no somos cualquier pueblo. Mira lo que dice aquí, versículo 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí lo ves? Nosotros somos el templo, porque estamos unidos a aquel que es el templo. Pero eso no es todo. En Hebreos 8, del 1 al 5, se nos enseña que Jesús ahora ha traspasado los cielos y que está sentado en el trono celestial intercediendo por su iglesia como sumo sacerdote. Dice específicamente el texto, en el santuario y tabernáculo verdadero, aquel del cual el templo terrenal era solo una copia y sombra. Es decir, el tabernáculo que construyó Moisés, el templo que construyó Salomón, era solo una copia y sombra del verdadero templo que está en los cielos, en donde Cristo intercede por nosotros como sumo sacerdote. Y eso es genial. ¿Sabes por qué? Porque el mismo autor de Hebreos nos dice, teniendo nosotros entonces tal sumo sacerdote, acérquense al lugar santo con confianza. Eso es glorioso. Porque ¿cómo se acerca alguien al lugar santo con confianza? Por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta sentencia entonces de juicio para Jerusalén ciertamente iba a traer llanto, destrucción, ruina, lamento a la nación de Israel. Pero esa ruina es un recordatorio permanente de las consecuencias que hay en rechazar a Jesús. En los próximos sermones vamos a hablar un poquito más acerca de esa destrucción. Pero hermanos, eso es aterrador. Yo no sé si usted ha podido leer, las traducciones al español de ese libro son bien densas, tienen un lenguaje bastante complejo, pero Flavio Josefo, un historiador judío que era contemporáneo del primer siglo, él describe en su libro La guerra de los judíos cómo fue Jerusalén asediada, y leer eso es terrible, aterrador. No quisiera uno haber pasado por algo así. Pero luego les contaré algunas de las cosas que Flavio Josefo dice, no en este sermón, en otro. Pero la destrucción del templo fue terrible, fue un proceso duro, fue un proceso sangriento. Pero eso quedó allí como recordatorio para que nunca olvidemos que rechazar a Jesús tiene consecuencias y son en extremo dolorosas. Sin embargo, la destrucción del templo también sería para la iglesia una señal.
una señal de que Jesús está comenzando algo nuevo, de que Jesús ya había iniciado algo nuevo. Un nuevo templo se estaba levantando, un nuevo fundamento fue puesto, nuevas piedras estaban edificando este nuevo templo. Teníamos una mejor cabeza, piedra angular. Tenemos un mejor camino para nuestra adoración. Nosotros ya no adoramos a Dios observando un templo terrenal. Nosotros no tenemos que hacer peregrinajes a una ciudad particular en esta tierra. Nosotros, en donde nos reunamos como iglesia, somos el templo. Ahora la fe en Jesús nos ha dado acceso al trono de la gracia que está ya en el templo verdadero. Quiero hacer una nota aclaratoria aquí, quiero hacer un pequeño paréntesis. Amados hermanos, lo que yo no estoy diciendo con esta enseñanza es que Jesús desechó a toda la comunidad de Israel. Y entonces ahora nosotros despreciamos a todos los que son judíos. Mucho cuidado, porque eso no es lo que yo estoy diciendo. Guardemos nuestro corazón de eso. ¿Por qué? Porque recuerda que los profetas en el Antiguo Testamento, una y otra vez, hablando del juicio para Israel, porque eso no es nuevo de Jesús, ellos ya lo venían diciendo, dijeron: pero he guardado para mí un remanente fiel. Dentro de Israel había un verdadero Israel, un remanente fiel, un pueblo que no se entregó a los ídolos, un pueblo que le fue dado, unos israelitas a quienes les fue dado el poder ver la gloria de Dios. Y recuerda que ese remanente fiel fue escogido por Dios para dar inicio a la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la destrucción de Jerusalén y de la desolación del pueblo de Israel, no estamos diciendo que entonces ya ningún israelita va a ser parte del pueblo de Dios, y tampoco estamos diciendo que Israel es diferente a la iglesia, y quiero hacer la aclaración, amados, porque la iglesia es el Israel espiritual. No somos étnicos. Ninguno aquí es, bueno, que yo sepa, pues, es descendiente de la tribu o de alguna de las tribus de los hijos de Jacob. Pero este remanente escogido, piensa, ¿quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? 12 judíos. 12 judíos a quienes el Señor les encomendó poner el fundamento de la iglesia. Una comunidad de judíos que salió a todas las naciones para invitar a todas esas naciones a ser parte del pueblo escogido de Dios. De tal manera que no hay, como algunos pueden llegar a pensar, es que Israel es una cosa en cuanto a las promesas de Dios y la iglesia es otra cosa diferente, es un paréntesis de Dios. No, Señor. Si no, tendríamos que sacar a los apóstoles de la iglesia, y no lo podemos sacar. Ellos pusieron el fundamento. Así que, amados hermanos, guardemos nuestro corazón de cualquier forma de desprecio a los judíos, porque no es lo que este texto busca hacernos ver. Hay un juicio para Israel, pero dentro de Israel había un remanente a quien Dios escogió para esta iniciativa de una nueva manera, de una nueva forma de adoración en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así termina Jesús su discurso en el templo, con juicios que se suponen que al ser dichos por un simple carpintero no deberían ser tan intimidantes, pero como tenían todo el peso de la autoridad de Dios, estos juicios estremecieron el corazón de la comunidad de Israel. Y como cumplimiento de esta profecía, Jesús sale del templo para siempre. Y con eso pasamos a la parte 3 de este sermón. Ya vimos la corrupción de Jerusalén, la sentencia para Jerusalén, y ahora vamos a ver la destrucción de Jerusalén. La desolación de Jerusalén comenzó en el momento en que Cristo salió del templo.
Dice el versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta conversación ya no fue en público. Esta parte de la conversación ahora es en privado, solo con sus discípulos. Jesús conversando con ellos. Yo no sé qué estaban entendiendo los discípulos, pero me llama la atención de que cuando Jesús sale del templo, después de semejante discurso, no sé cómo iba el Señor, pero los discípulos le dijeron, Señor, ven acá, mira el templo, mira sus edificios. No sé si se lo dijeron como diciendo, mira qué exuberantes son, mira qué grande es el templo, porque ciertamente era un edificio imponente. Pero Jesús aprovechó ese momento para anunciar a sus discípulos la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Y con eso lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos es que ya esa forma de adoración había cesado. Ya no iba a ser necesario más sacrificios en el templo. Ya no iba a ser necesaria la adoración en el templo. Las cosas estaban cambiando. Y por cuanto ya no es necesario el templo, será destruido. Y junto al templo, la ciudad entera iba a quedar en ruinas. Amados, la historia registra que en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano, emperador de Roma, ordenó un ataque que fue largo y devastador a la ciudad de Jerusalén. El asunto fue sitiar la ciudad de tal manera que las personas allí dentro se murieran de hambre primero, desfallecieran en sus corazones, y luego vino una matanza sangrienta. El historiador Flavio Josefo, en su obra La Guerra de los Judíos, en el libro 5 y 6, habla acerca de cómo Tito, comandante de las legiones del Imperio Romano, dejó la ciudad entera en ruinas. El templo quedó incendiado y destruido. Miles de personas, se calcula que incluso casi 1.000.000 de personas, y créeme que es mucha gente, murieron en esa matanza. Los cuerpos eran apilados delante del templo. Otros miles fueron vendidos como esclavos y llevados a diferentes zonas donde el imperio tenía lugar. Y lo impresionante de leer a Flavio Josefo reportando lo que él vio en ese momento es cómo ese testimonio coincide con lo que Lucas, el discípulo de Pablo, registra en su evangelio cuando habla acerca de las palabras de Jesús al respecto. Mira lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, lloró sobre ella. Lucas 19, 41 al 44. Y mira lo que dijo Jesús a Jerusalén. Si tú hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Mateo escribe este evangelio, eso todavía no había sucedido. Trata de pensar, en ese tiempo habían cristianos que no habían visto esto y quizás decían, ¿cuándo va a pasar eso? Y quizás estaban expectantes de que eso podía pasar en cualquier momento. Pero aunque el templo no había sido destruido aún, en estas palabras Mateo deja un mensaje que para la iglesia iba a servir como señal en medio de sus sufrimientos. Recuerda,
Este libro es escrito a cristianos judíos que en ese tiempo estaban sufriendo persecución por causa de su fe. No solo estaban siendo perseguidos por romanos, sino que también estaban siendo perseguidos por su propio pueblo. Los líderes de entre los judíos estaban persiguiendo a los creyentes, y todo judío que se volvía cristiano era visto como un traidor, y eran perseguidos y eran asesinados. Pero esta señal de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén era una señal de esperanza, aunque también era una señal de un gran dolor. Pero ¿cómo esto puede traer esperanza a la iglesia? Y aunque vamos a observar detenidamente eso en los siguientes sermones del capítulo 24 y 25, que son bien complejos, hoy quiero simplemente mencionarles cómo es que esta señal trae esperanza al pueblo. La caída de Jerusalén y del templo es un recordatorio de la terrible condenación que hay en rechazar a Jesús. Jesús vino a sanarlos y ellos lo escupieron. Ellos lo humillaron y lo asesinaron de la forma más vil y miserable que pudieron. Lo clavaron en un madero, haciéndolo maldito, fuera de la ciudad como si fuera un criminal. Y en medio de ese calvario, ellos se regodeaban, se gloriaban de ser constituidos en enemigos de Jesús. Y recuerda que Jesús está venciendo a todos sus enemigos. La caída de Jerusalén y del templo es un recordatorio de que Jesús es el vengador de su iglesia. Porque Jesús les estaba enviando en tiempos de Mateo, en tiempos en que fue escrito este evangelio. Jesús había estado enviando sabios, profetas, a que persuadieran a Israel a arrepentirse. Pero ¿qué pasó con ellos? También los mataron, también los persiguieron. ¿Por qué? Porque predicaban el nombre de Jesús. Pero como escribe Pablo en 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso son ustedes. Él está venciendo a todos sus enemigos. Y todo el que se levante contra su iglesia, Él se encargará de castigarlo. Como conclusión, al finalizar este último sermón de Jesús, este último sermón público de Jesús en el templo, y al verlo salir del templo, aprendemos que allí estaba dándose por terminado la era del templo terrenal. Lo que era sombra ahora pasa a una realidad palpable, a una que es nueva, a una que es mejor. En Cristo Jesús, Dios nos está dando una mejor casa. En Cristo Jesús, Dios nos está dando un mejor templo. En Cristo Jesús, Dios nos ha dado un hogar eterno. Por tanto, aun si fuésemos despojados de nuestras propias vidas, nada podrá separarnos de este hogar que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, por medio de su muerte y resurrección, Jesús también ganó para nosotros algo que nunca, jamás nos será quitado: acceso a Dios. Tenemos acceso a su gracia, acceso a su amor, acceso a su misericordia. Eso jamás podrá ser destruido. Iglesia, Jesús sigue hoy edificando su casa. Sigue hoy trayendo personas a que sean parte de este mejor hogar. Jesús hoy sigue restaurando lo que el pecado había dañado. Jesús hoy sigue haciendo nuevas todas las cosas. Jesús hoy
sigue cuidando de su templo, el cual son ustedes. Jesús hoy sigue sanando todas las cosas. Amén. Vamos a orar.